Sí, porque el telón de fondo, digamos, de la situación actual en México es la aplicación, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que justamente entra en vigor en el 94. Bueno, de hecho, la rebelión zapatista, en primera instancia, dice abajo el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, a partir de su aplicación, México se ha transformado estructuralmente de manera muy profunda, ¿no? Primero se convirtió en un paraíso maquilador, ¿no? Aunque después fue desplazado por China, y a partir del 2000 México está registrando una dinámica ascendente de penetración de capitales extranjeros directos, ¿no? De las grandes transnacionales, en particular norteamericanas, que han configurado una nueva industria dependiente desde luego de las transnacionales, pero que han convertido al norte, yo suelo decir, en plataforma de exportación manufacturera de la industria norteamericana, ¿no? Con una ligazón ya muy estrecha, porque muchísimas fábricas, muchísimas empresas norteamericanas fueron relocalizadas en México, porque a las transnacionales les sale más barato pagar salarios de miseria del lado sur de la frontera que pagarles a sus propios trabajadores que tienen prestaciones, etcétera. En México el trabajo obrero es precario al 100%, ¿no? Subcontratos o contratos eventuales, salarios, bueno, decíamos, ¿no? De hambre. De hambre hasta 3 veces más bajos que los chinos, ¿no? Bueno, sin prestaciones, sin sindicato o sindicatos blancos se llaman allá, que son sindicatos de los patrones. Entonces, bueno, toda esta situación hace que México sea muy atractivo para la inversión extranjera. Y esto hizo que surgiera un ejército de asalariados en condiciones femenino mucho, ¿no? También se feminizó mucho la mano de obra, porque muchas mujeres del campo migraron a la ciudad y surgió un ejército, le decía yo a Mónica, ¿no? De más o menos 40 millones de asalariados, no solo industriales, sino también en servicios, en turismo, en los puertos, en el petróleo. Es una fuerza social muy potente, digamos. Entonces el TLC devino también en fenómenos de mucha descomposición social, ¿no? De monstruosos como la asociación del Estado con el narcotráfico, porque la frontera norte se ha convertido en un lugar de tránsito de personas, de mercancías, de estupefacientes, donde Estados Unidos exporta a México capitales y México le exporta a Estados Unidos personas, drogas, bueno, incluso mujeres para la trata, ¿no? Terrible, ¿no? La frontera, yo creo que es una de las fronteras con más tránsito de personas a nivel mundial anualmente. Eso por una parte. Dentro de las reformas, que en realidad las reformas, llamadas reformas estructurales, como la reforma educativa, de algún modo son el correlato legal del Tratado de Libre Comercio, ¿no? La reforma educativa es parte de un paquete de reformas neoliberales que se vienen aplicando hace muchos años, pero que ahora se legalizaron en el 2013 y en realidad no es educativa, es una reforma laboral, digamos, ¿no? Con una retórica que plantea la calidad de la educación. Lo estructural, lo sustancial, es que se legaliza el subcontrato de los docentes, ¿no? Es decir, con contratos eventuales por 6 meses, etcétera. Entonces liquida la estabilidad laboral. En segundo lugar, condiciona la permanencia en el trabajo a un examen de evaluación, que bueno, es un examen que ha sido muy criticado porque es un examen que hace un organismo internacional como la OCDE, que no tiene nada que ver con el contexto social ni cultural mexicano, que es complejo por el peso de la población indígena, bueno, por el peso de las zonas rurales. Entonces es un examen que estandarizado, que está hecho en las metrópolis imperialistas, digamos, para evaluar a profesores que muchas veces dan educación en lengua indígena, por ejemplo. Bueno, y el examen además es punitivo, porque si los maestros no lo pasan, los echan, los despiden. Por ejemplo, ya en el DF fueron 3.200 plazas perdidas, maestros despedidos, a pesar de que el gobierno había prometido que no iba a ser punitiva. Bueno, y en tercer lugar, abre el camino a la privatización con las comunidades de gestión, que son formas para que los padres paguen cuotas, ¿no? Cuotas escolares extraordinarias, o se permita que las empresas privadas sean contratadas, se les subroga servicios escolares, lo cual abre el camino de la privatización, digamos.
Entonces, básicamente es un contenido profundamente neoliberal, el de la reforma educativa. Y tú también hablabas de la educación en función de las empresas, del tipo de trabajo que hay en la zona, que eso se ha planteado acá. ¿Cómo funciona eso en México? Claro, efectivamente. Lo que hay es en el terreno de los programas de estudio, por ejemplo, universitarios, ¿no? En México hay dos grandes universidades. Está la UNAM y está el Politécnico. En el Politécnico se forman científicos y tecnólogos, en la UNAM más también científicos y humanidades, ciencias jurídicas. Bueno, la reforma educativa afecta porque se trata de que los programas de estudio, como dice la Organización Internacional del Trabajo, den cuenta de la realidad laboral. Bueno, eso en México implica degradar los programas para tecnificar el conocimiento y formar mano de obra barata. Y eso pasa también a nivel medio superior, que es lo que acá sería el secundario, donde están quitando todas las carreras de humanidades, ¿no? Están recortando los programas, fundamentalmente para generar capacidades para el trabajo, así le llaman, que son capacidades técnicas justo para formar mano de obra, porque hay mucha demanda de mano de obra, en el caso de las empresas transnacionales. Mano de obra precaria, digamos, ¿no? Entonces, un poco también el trasfondo de la reforma es ese. Por eso están golpeando tanto las humanidades, por eso están quitando presupuesto para ramas enteras de la investigación, porque la idea es reformar toda la educación en función de las necesidades del Tratado de Libre Comercio, justamente. Muy fuerte. Y tú decías que todo este movimiento en Oaxaca también empieza a propósito, o explota, más bien dicho, a propósito de los despidos de 3.200 maestros, ¿no? Claro, exactamente. Como el gobierno se había comprometido a no despedir, porque es punitivo, un examen de evaluación genera un estrés, un malestar docente brutal, porque si cada 6 meses te van a aplicar un examen que te puede costar el trabajo, bueno, la inestabilidad se vuelve enorme. Entonces, efectivamente, el gobierno había prometido que no era punitiva la reforma y finalmente acabó despidiendo a 3.200 compañeros, digamos, ¿no? De muchos años de docencia, además. Así que, bueno. Tú nos contabas que dentro de toda la fuerza de trabajo en México, que son a más o menos 40 millones, ¿no?, de trabajadores, hay 2.200.000 aproximadamente obreros de esta nueva clase obrera que trabaja en condiciones de superexplotación, de total, digamos, ilegalidad, que no están declarados, que no tienen ningún tipo de trabajo, y con sindicatos, acá le llamamos amarillos, ustedes blancos. Claro. Y entonces nos hablaba de la nueva perspectiva que se estaba ya gestando, ¿no?, de movilización de esta clase obrera, que tú le atribuías un poder particular porque decías, bueno, hablabas de plantas de 20.000 personas, ¿puede ser? Claro. Ahí está, como ella decía, bueno, los maestros está bien, podemos bloquear, que nosotros le llamamos hacer piquetes en las rutas, esto y lo otro, pero la clase obrera puede parar toda la producción. Y claro, tú nos contabas que no son filiales de las fábricas de automotores norteamericanos, sino que son las fábricas centrales. Cuéntanos rápido. Claro, por ejemplo, en la industria automotriz, que ya hay 16 plantas matrices, ¿no?, alrededor del norte y el centro del país, lo que hicieron en principio las empresas norteamericanas es mudarse a México, mudar las casas matrices. Bueno, mucho el fortalecimiento de Trump en sectores de la clase obrera norteamericana deviene de ahí, de que las grandes empresas cerraron, dejaron en la ruina a los trabajadores blancos estadounidenses para irse a México. Lamentablemente ahí dividen a la clase obrera, ¿no?, mexicana de la clase obrera blanca norteamericana, diciendo que tienen la culpa de la pérdida del empleo, pero tiene que ver con este proceso de relocalización industrial. Entonces, por ejemplo, la principal planta de la General Motors ya no está en Estados Unidos, está en México. O, por ejemplo, las autopartistas, que son muy importantes, como Lear, que es una planta que está en el norte del país, que tiene 20.000 obreros, es la que le maquila todo a Ford. Entonces, si Lear para la Ford, digamos. Ese es el poder que está adquiriendo, ¿no?, los trabajadores mexicanos. Entonces, con este poder, bueno,
sin tomar, además que hay 25 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Estilo que te configura pues una clase obrera binacional, ¿no? O multinacional que está desde Canadá hasta el centro del país, hasta la capital de México, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene un poder enorme y es la que puede, en alianza, desde luego, con los docentes, ¿no? Con los campesinos, con los indígenas, poner en jaque los resortes de la economía binacional, que surgió con el Tratado de Libre Comercio por la enorme integración de México a Estados Unidos, ¿no? Una integración que ellos plantean que es en condiciones de igualdad, pero claramente no lo es. México es un país oprimido, ¿no? Por el imperialismo norteamericano. Entonces, ahí hay un sector social que comienza a moverse el año pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es una ciudad tristemente célebre por el nivel de feminicidio. Desde los 90 que hay feminicidio, es feminicidio obrero, además es contra las mujeres de maquiladoras. Eso te quería preguntar. Claro. ¿Tiene que ver con algún intento de organización sindical? Esa es la gran interrogante que Claro. tenía para hacer. No, el feminicidio aparece como un fenómeno justo aberrante de la asociación del narcotráfico con el Estado y de la propia penetración imperialista. O sea, son en un sector social muy vulnerable. Son obreras, son campesinas muy jóvenes que vienen de otros lados de México y se van a Ciudad Juárez solas, a los 18, 19 años. Configuran los barrios obreros, van a la maquila, trabajan 12 horas o hasta 16 horas en la maquila con salarios de miseria y se vuelven un sector muy vulnerable. Y ahí es donde el narcotráfico, los empresarios, la policía comienza a ver que si se desaparecen esas mujeres no pasa nada. Son mujeres anónimas. Entonces desde los 90 comienza a haber desaparición sistemática de mujeres y después bueno... Trata de blancas. Claro, trata de personas, exacto. Y ahí es que comienzan estas obreras que no se conocen, porque no nacieron ahí, a organizarse también con las familias que van surgiendo para defenderse en primera instancia del feminicidio, en una situación de impunidad brutal porque es la propia policía, son los propios políticos y los propios empresarios los que están asociados, y el narcotráfico, desde luego. Entonces empiezan a organizarse en primer lugar para defender, para ir a buscar a las desaparecidas al desierto, bueno, para poner las denuncias, un movimiento que además fue internacional en su momento en Ciudad Juárez. Bueno, y el año pasado ya comenzaron estas obreras a organizarse sindicalmente. Entonces hicieron lo que se llamó la revuelta maquiladora, que abarcó 11 de las grandes fábricas maquiladoras, 5 resistieron, y de esta organización surgió una candidatura obrera, que fue la candidatura de Antonia Hinojos, Toñita, que es una obrera maquiladora que fue votada por sus propias compañeras para representarlas políticamente en la elección municipal, que no ganó, pero que dejó un precedente muy importante. Entonces esta clase obrera empieza de muy atrás, pero ya empieza a moverse. Y de hecho en Ciudad Juárez hubo movilizaciones de solidaridad con los profesores la semana pasada, protagonizada por estas obreras maquiladoras. Bueno, nada, estamos medio llegando al final y creo que lo que tú estás planteando es un panorama bastante alentador en el sentido bueno, del despertar de la conciencia y de la organización de la clase obrera, del campesinado, de todos los sectores populares. Y también tú planteabas de la necesidad de trascender a lo político, porque es todo como por ahora muy reivindicativo, Claro. Pero bueno, falta ese paso, decir, de tener una propuesta, de decir, bueno, y queremos el poder, ¿no? Para cómo poder cambiar todo esto, o es posible reformarlo, o tenemos que decididamente descartarlo. Claro. ¿Y qué nos puedes decir eso un poco para terminar, ¿no? Hablamos un poquito de eso. Sí, bueno, un poquito sí, el régimen político mexicano es irreformable porque el Estado está asociado con el narcotráfico por el nivel de penetración imperialista, los 3 principales partidos todos tienen vínculos con el narcotráfico. Bueno, la centroizquierda incluso del PRD gobernaba en Guerrero cuando fue la desaparición de los 43, y desde luego el PAN y el PRI, que son los partidos de la derecha. Entonces sí, de algún modo, por lo que decía incluso, ¿no? El compañero Federico hace rato, ¿por qué no pasa nada? Pero no pasa nada porque es un régimen que no va a otorgar concesiones ni reformas, sino es por la vía de poner en juego
de tirarlo y poner en juego una fuerza social descomunal, digamos, donde no basta la acción heroica del magisterio, del campesinado, sino que se requiere el concurso de todos los oprimidos, ¿no? Esa es un poco, yo creo que la perspectiva que falta en México, porque hubo una gran revolución en 1910, hace un siglo, pero esa revolución fue liquidada por el propio PRI, por el nuevo régimen, y hay una y está la Casa Blanca detrás, pero de manera aguda, está para toda América Latina, pero en México prácticamente gobierna Washington, entonces es un enemigo descomunal que solo puede ser enfrentado por una fuerza social enorme, pero que está, porque los mexicanos aparte están en Estados Unidos, son parte de la clase obrera norteamericana, es decir, es un gigante dormido muy potente, pero está dormido, hay que despertarlo, hay que ayudar, coadyuvar a que se despierte. Para terminar, ¿de qué manera podemos nosotros apoyarlos, colaborar con todo este gran movimiento? Ajá. Bueno, la solidaridad parece que no, pero ayuda muchísimo. Entonces, todo lo que están haciendo en redes sociales, programas de radio, movilizaciones en la embajada sirve. Y nosotros en Izquierda Diario México, que es el mismo sitio, pero en México, le damos cobertura a todo, videos de solidaridad, petitorios, no importa de qué organización, es abierto, es una vitrina para la solidaridad y además moraliza mucho. En los grupos de magisterio donde subimos el petitorio del cual hablaba Damián hace rato, los maestros se llenan de moral de saber que del otro lado del continente, en Uruguay, hay gente que está con ellos y no solo es Uruguay, es Argentina, es Brasil, es Alemania, es Estados Unidos, donde ha habido solidaridad y eso de verdad llena de moral en una situación en la cual el gobierno pues está reprimiendo, incluso cobrándose la vida de compañeros. Entonces creo que hay que fortalecer esa perspectiva. Bien. En realidad ya son las 13. En realidad, a ver, para cerrar un poco de esto que se estaba hablando, la importancia que tiene el hecho de ese mismo, ¿no? De despertarse, de empezar a regenerar una conciencia que hoy, por ejemplo, en Uruguay está perdida, al menos bastante dormida. La importancia sí del hecho de una reforma de la educación, pero no la reforma que nos traen cada uno de los distintos gobiernos en los distintos países. Una reforma que por lo menos elimine el status quo, de que no siga generando el hijo del obrero va a seguir siendo un obrero, porque hoy tenemos un sistema de casta dentro de la educación, porque no es el hecho de que sea obligatoria y que sea pública, el hecho es lo que nos enseñan. A mí no sé si me interesa o no el hecho de aprender alemán o francés o que me enseñen cómo usar una computadora, más allá de que no deja de ser importante. A mí lo que me interesa es que me enseñen a ser libre, que me enseñen a disfrutar de esa educación y ver hacia dónde voy, porque no todos somos iguales y no todos generamos las mismas ganas. Por ejemplo, a mí el hecho de las matemáticas, por ejemplo, es un tema que me guste. Por eso tenemos hoy una deserción escolar y liceal gigante, de que no todo el mundo llega a la universidad y que la universidad, porque tenemos, por lo menos en la sociedad uruguaya y tal vez en las distintas sean bastante parecidas, nos mantenemos con ese status quo que es mi hijo el abogado, mi hijo el doctor y hasta ahí vamos. Es lo importante, ¿no? Pero esa educación que, insisto, mantiene, bueno, el hijo del obrero va a seguir siendo obrero, el que es zapatero va a seguir siendo zapatero, y no va a haber mucho cambio porque no nos interesa, porque tenemos que mantener esa hegemonía de la burguesía, que son pocos, ¿tá? Y de que es de nombre a nombre, el hijo de, el hijo de, el hijo de, y que no queremos que cambie. Entonces por eso es la importancia así de una reforma, que no está el cambio ese en cada partido político, que no está en votar cada 5 años, creo que depende de nosotros, creo que depende del pueblo, de la lucha obrera, y que ese cambio se va a dar cuando realmente nos demos cuenta del poder que tenemos y las cosas que tenemos en nuestra mano para poder dar vuelta a esa situación. Eso es lo que nos están mostrando nuestros hermanos mexicanos, así que realmente les agradecemos esta visita y todo este relato de la lucha heroica que están llevando adelante. Gracias, muchas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, como dijo Mónica, le agradecemos la visita en serio. Nos vamos hasta el próximo sábado. Y un datito antes de irnos, que nos llamó compañero de limpieza, los camiones llegarían en agosto, para cambiar de tema. Lo que vendría